9 de la mañana con 7 minutos, regresamos a la conversación, el análisis con nuestros columnistas. Se incorpora Quique Mujica. Buenos días, Quique. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿En qué andas, Quique? Yo acabo de entrevistar a Alejandra Plasencia del Partido Comunista. Ya. Está en la misma posición de Boris Barrera que lo entrevistaste tú. Ya. Ayer me ¿La hablaban posición de no decir nada? no decir nada. Porque, perdona, pero Boris Barrera dijo que todo lo quería conversar internamente. Claro, claro. Las cosas, los trapitos. Los trapitos, Sí. la ropa sucia se lava en casa. Súper Me dijo, alineado, ¿no? sí, me En ese dijo sentido, disciplinado. que era... ¿Qué palabra usó? Que era lamentable que esto haya sido público. Sí, tal cual. Claro, que es lamentable que Gajardo y Jadwe, que el partido no tenía adversarios, quise discutir internamente todo desde marzo. Le pregunté qué iba a significar el arribo de Camila Vallejo, por ejemplo, Cataldo, de Gajardo, que han estado en el gobierno. Me dijo, no, todo tranquilo. Interno, el PC vuelve a ser el PC al final. El PC más bien cerrado, hermético. Aquí ha habido una excepción, algo extraño, que esto se ventile públicamente, incluso que, bueno, Jadwe ha llevado la batuta en esto, ¿ah? Jadwe activa. Jadwe hace todo público, tiene un streaming todos los miércoles en Facebook. Y es tanto, es como el Steve Bannon de izquierda que tira y uno se empieza a perder. Uno se olvida que acusó a Boric en su momento de que él estaba detrás de la acusación. Detrás de la acusación. Claro. Y dijo que Camila Vallejo y Gajardo eran parte también de la acusación que en su contra. O sea, imagínate el nivel de gravedad, pero como dice tanto, ya como que empieza la capacidad de asombro a perderse. Pero aquí hay que tener una cuestión clara, y es que los que han filtrado y hecho trascender esta información son los propios comunistas. Jadwe, en primer lugar, que ya no está militando formalmente, pero que sigue siendo un referente interno, pero también acuérdense las cosas que dijo Janet Jara durante la campaña. Críticas fuertes a su partido, la que planteó y puso sobre la mesa eventualmente la posibilidad de irse del PC, fue ella misma. Y Camila Vallejo y el ministro Cataldo plantearon a través de una carta sus reparos y sus cuestionamientos al PC por ciertas posiciones que se estaban filtrando o haciendo públicas sobre el gobierno y sobre el propio presidente de la República. O sea, es el propio PC el que ha finalmente hecho que este tema se convierta en un tema público y en un tema de debate interno. Claro, y puede haber, estaba conversando con gente del oficialismo actual, puede haber que la salida, que también va a provocar polémica en el PC, la salida a la ayuda a Cuba, sea muy parecida a la declaración que hizo el 2 de febrero el Partido Socialista, diciendo que repudiaba el embargo a Cuba, pero que acogía el llamado de los obispos católicos de la isla, que llamaban a reforma o cambio estructural en la política y en la economía. Entonces, me imagino un Boric que ya dijo que Cuba era una dictadura, diciendo, ¿sabe qué? La verdad, más allá de las aprensiones que tengamos con un régimen que no es democrático, nosotros lo que queremos es ayudar a la población. Y es una manera de salir. Ahora al PC le va a gustar eso. Es que yo creo que ese es el tema de fondo. Eso que plantea aquí, que a mi juicio es la verdad, lo que está escondido detrás del velo, del tupido velo aquí. El PC no quiere solo ayuda humanitaria para la población cubana. El PC quiere una señal política de solidaridad con el régimen, de parte del actual gobierno, del gobierno de Gabriel Boric. Y eso es algo distinto que la discusión sobre la ayuda humanitaria. Claro. Son dos cosas diferentes. Yo creo que ahí es donde la cosa, el PC de alguna manera pasa gato por liebre, confunde. Y ahora Boric no creo que se la dé. No, pues la cosa de una señal de respaldo político y de crítica política a lo que se está haciendo en Cuba. Bueno, se puede criticar el bloqueo, las medidas de presión norteamericana, pero solidarizar con el régimen político en Cuba, creo que hoy día, dado las cosas que ha dicho el presidente de la República, creo que hoy día eso es muy inviable, muy improbable. Cristian, todos estos temas de la política, de la relación de los partidos, de la discusión del poder y todo eso, tú que trabajas con números y con la opinión de la opinión pública, valga la redundancia, expresado en los distintos sondeos, ¿cuánto permea esto? ¿Esto es una discusión por allá arriba nomás? Que no... No, yo creo que permea, como comentábamos en el primer bloque, o sea, toda esta discusión internacional tiene bajadas locales y sin duda creo que permea y toca. Ahora, una cosa, como decíamos al principio, es lo que la gente entienda por la ayuda humanitaria. Yo creo que eso genera solidaridad, como lo que pasaba con el chico este que apareció muerto en Lampedusa, donde la gente no es que esté a favor de la inmigración, pero genera una solidaridad.
el que la gente en Cuba se esté muriendo de hambre, porque se está muriendo de hambre. Si hoy día no tienen insumos, no tienen electricidad, no tienen una economía que se esté moviendo, porque lo que la movía era el turismo, y el turismo sin petróleo no permite que lleguen los aviones, y si no llegan los aviones no llegan los turistas, y por lo tanto tampoco hay energía, porque los mismos países están diciendo no vayan a Cuba, porque en Cuba no hay energía, no hay luz, y por lo tanto no hay ni siquiera aire acondicionado. Y además está el riesgo de que tú llegas para allá y los aviones después no puedan despegar porque no tengan petróleo para salir. Entonces, sin duda contaminan, sin duda tocan, y yo creo que, de nuevo, la izquierda va a jugar o va a trabajar esto en una dimensión mucho más humanitaria o humana, más que política, porque no le conviene entrar en la discusión política. Y el PC lo que está buscando probablemente es una señal y comprometer al presidente Boric, que además ha estado, de toda su administración, en una posición muy crítica con Donald Trump. Y de alguna manera lo que está viviendo Cuba hoy día tiene que ver con lo que está haciendo Donald Trump, porque el último golpe fue la imposibilidad de que Cuba recibiera petróleo de Venezuela, que era lo que tenía prendido los motores en Cuba. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, tampoco el presidente Boric se puede desentender, porque también habría una suerte de contradicción con su opinión recurrente respecto de las formas y el fondo de lo que ha hecho Donald Trump. Ahora, respecto al Partido Comunista acá, yo diría lo siguiente, Ramón. Creo que en la entrevista de Boris Barrera hubo una señal interesante. Tú le preguntaste, bueno, esto entonces significa que puede haber un quiebre en el Partido Comunista, que es algo que se viene discutiendo hace mucho rato, ¿verdad? Entre las nuevas generaciones, las antiguas generaciones, las generaciones más, oficialistas versus las que son más del partido. Y él te dijo algo que no nos da ninguna señal, pero sí permite interpretarlo. Dijo, no creo. Que no es lo mismo que un no rotundo. No, claro. No es lo mismo que un no rotundo, por lo tanto, algo hay ahí, y creo que esto, como decía Max, viene de hace un buen rato, y uno incluso puede intentar explicarse la tensión que hubo con la propia candidatura de Janet Jara en el Partido Comunista. Porque el mismo Lautaro Carmona, el mismo Daniel Jadwe, el mismo Juan Andrés Lago en su minuto fueron bastante críticos de la candidatura, y yo creo que en su minuto ellos intuían que cualquier candidatura que fuera oficialista y por tanto intentar aglutinar a toda la izquierda y a la centroizquierda iba a tener que inevitablemente caer en temas que para ellos son anatemas. Temas como que Cuba es una dictadura, como lo tuvo que decir Janet Jara, temas como que lo importante finalmente es el rol de los privados, ¿verdad? Alimentando la economía mucho más que el rol del Estado. Que somos socialdemócratas. Es decir, que teníamos que transar al final del día, que tenemos que defender la reforma de pensiones, que le terminó dando más plata a la AFP. O sea, todas esas cosas para ellos yo creo que eran muy complejas de aceptar, y eso explica, creo yo, en parte, la alta distancia que tuvieron con la idea de una candidatura de Janet Jara, porque los iba a meter en este problema. Y este problema ya no es de la candidata Jara ni es de la campaña, ya es un problema que está metido dentro del Partido Comunista. La pregunta es cómo se va a terminar resolviendo esto, y la pregunta es si se va a fraccionar el partido, si se va a dividir, si efectivamente las nuevas generaciones, que dicho sea de paso son bastante más parecidas, por lo menos en forma y en formato, si se quiere, y también temáticamente a lo que es el Frente Amplio que al Partido Comunista tradicional. O sea, yo creo que Camila Vallejo se parece mucho más a Gabriel Boric que a Lautaro Carmona. Lejos, pues, ¿no? O sea, o incluso a Giorgio Jackson y a todo este otro mundo. O que la misma Carol Cariola o Janet Jara. Janet Jara podría militar en el Partido Socialista. Exactamente. Y por lo tanto la pregunta es ¿por qué van a seguir aglutinados? Y eso creo que es la gran discusión que hay de aquí en adelante, porque no sé si hay un proyecto que los pueda aunar a todos de aquí en adelante, más allá que la historia de haber sido militante histórico del Partido Comunista. Ahora este término le va a gustar a Jadwe y su grupo, pero están siendo bastante reaccionarios, están recuperando terreno a partir de la candidatura de Jara. La ofensiva de ellos es decir, volvamos a hacer el PCE de antes, que no repudiamos Cuba, ha hablado de serviles al imperio, refiriéndose al presidente. Así es. No somos gobierno, aunque estamos dentro del gobierno, vamos de salida, o sea, desde ahora olvidémonos de todo lo que ha pasado porque no ha sido un buen recuerdo para nosotros. Es como recuperar terreno. Ese grupo que ha sido particularmente duro, Gutiérrez, Lago, Jadwe, con la venia Carmona. Y digo, ¿por qué con la venia? Porque Carmona no se ha referido a lo que está pasando. O sea, tiene a Gajardo y Jadwe polemizando, Gajardo diciéndole esto puede ser injuria y calumnia, el otro diciéndole que es cómplice de su presente judicial. O sea, ¿qué más grave que eso? ¿Qué más grave que eso? Un punto de inflexión de que Janet Jara diera el paso al costado y saliera del partido y se fuera al Partido Socialista. Eso llevaría precisamente a que cuando dice no creo,
no creo a menos que, porque, a ver, No lo puedo asegurar al menos. Claro. en el terreno de lo hipotético, si llegase a ocurrir eso, bueno, ¿qué haríamos nosotros como periodistas? Empezaríamos a preguntarle al resto si se van con Janet Jara, Claro. ¿no es cierto? A ver si el cisma es unipersonal Ahora o cuesta abandonar los partidos. es ¿Ah? que ya, Porque ¿pasará eso? esto pasó en los 90 con el Partido Comunista, que se cindió Pollarolo, Guastavino, A comienzos de los 90. y no pudieron armar nada relevante y pasó en la UDI. Terminaron en el Partido Socialista al final. Claro, cuando Ese se fue sector. Kast, todo el grupo de Kast que lo había apañado en su aventura presidenciales de la UDI, se quedó y fue Arturo Esquella y cuadros jóvenes, los más chicos, los que lo siguieron. Arturo Esquella fue el de los que estaban en ese grupo, se quedó, bueno, se fueron yendo a poco, pero Ya, pero 10 años después mira lo que pasó. por eso te digo, cuando fue el cisma en la UDI, nadie predijo en qué iba a terminar. Pero en ese momento, cuando Kast quizás dijo, vamos, sé que prefiero quedarme acá. ¿Mm? Hay una dimensión que en general se explicita poco, pero que a mi juicio es una de las claves para entender la crisis que está viviendo el PC. Aquí la fractura, la ruptura en estos 4 años de gobierno tiene que ver con la separación, el divorcio entre el sector que tuvo un compromiso real y tuvo una participación activa en el gobierno, de alguna manera vivió de los privilegios del poder, y un sector que es el sector que tiene que ver todavía dentro del PC con el mundo sindical, con el mundo estudiantil y con el mundo poblacional, que quedó de alguna manera al margen de los privilegios y de los beneficios de ser gobierno. Y ese ha sido un factor clave para explicar el por qué estas tensiones. Ahora, están pasando cosas en el mundo muy importantes, la discusión sobre Cuba, sobre la democracia, el tema de Venezuela, lo que acaba de pasar con Maduro, etcétera. Pero yo creo que el fondo del tema, de la división, de la mala onda que hay en un sector del partido con este otro sector que de alguna manera se vio como un sector privilegiado, que de hecho lo era. Cargos en el gobierno, en el Congreso, con sueldos millonarios, con beneficios, con autos con chofer, con el celular, con viáticos. Bueno, hay un sector muy grande del PC que miró eso desde la otra vereda y que no tuvo esos beneficios. Y que mira a este sector del PC como un grupo de privilegiados que, de alguna manera, en función de esos privilegios, terminaron relativizando, matizando y al final tomando distancia de lo que eran ciertas convicciones y ciertos principios. Cristian. Oye, cuando Jadwe le dice al presidente Boric que ha sido servil al imperio, es como tocarle la oreja permanentemente, porque Sí. cada vez que puede el presidente intenta mostrar de que él no es servil al imperio. Es que imagínate lo que es Y se perdón. dedica a golpear a Donald Trump en la medida que puede y a tirar a su perorata contra Donald Trump y sus políticas. Pero además, Con y además- costo alto. con ¿no? costos altos, sí. Y pues. además, pero imagínate lo que es para el PC tradicional que una figura como Gabriel Boric, su presidente, su gobierno, diga que Fidel Castro es un dictador. Sí. O sea, eso debe haber dolido y debe haber sido una patada en la guata para el mundo comunista más tradicional, pero que no se la van a poder zafar nunca. Porque eso es eso es una cuestión muy simbólica, muy de fondo. Mm. No, pero ahí hay una grieta insalvable. Que de hecho incluso Boric, parlamentario, en sus momentos más, digamos, álgidamente duros, por decirlo de alguna manera, o confrontacionales, incluso cuando muere Fidel Castro, él dice, manda un saludo, etcétera, dice un líder con muchas luces, pero también con sus sombras, dice. Sí. Nunca tuvo una adscripción total como sí tuvo Camila Vallejo, Carlos Cariola, bueno, y todo el Y mundo. con la que tuvieron del partido- con del Chávez, ¿te Partido acuerdas? Comunista. Fue Sí, mucho más elogioso con Chávez, comandante, claro. en los tweets. Claro, y claro, ahora No, pero lo que quiero decir que es que, perdona, que Boric, no sé si estuvo en un lado del Rubicón, pero lo cruzó. Y él cree en la democracia liberal, de alguna manera, y esa ha sido su apuesta en los últimos años. Y Se ha distanciado- representativa. Y representativa. No Y directa, se como en algún distanció momento. claramente de Chávez, de Maduro, se distanció de Nicaragua, se ha distanciado de Cuba, con los bemoles que queramos, pero se ha distanciado. Y en eso creo que tiene una diferencia central Sin y medular duda. con el Partido Comunista, que creen que lo que hay en Cuba es una democracia diferente, ¿no? Y por lejos de una dictadura, y que además se justifica, y que todo lo que pasa en Cuba, esa es la explicación, esos son los relatos al final del día, tiene que ver con el bloqueo y con lo que Estados Unidos le ha hecho a la isla para impedir que tenga su Y propio en proceso. buena medida eso es lo que explica ya final, esta desafección final entre el Partido Comunista y el gobierno de Boric. ya, pero va a ser entretenido 11 de marzo,
Pero, perdón, esa ficción relativa, Max, el Partido Comunista tiene 3 ministros Sí, en el gobierno del presidente Boric. Entonces, ¿cuál Partido Comunista estamos hablando? Bueno, por eso te ¿De los decía que jerarcas aquí- actuales o por de eso- los funcionarios de gobierno? Por eso te decía que aquí hay un tema de fondo que es el que tiene que ver con el Partido Comunista que ha participado del gobierno y de los cargos públicos y que ha tenido beneficios, Claro. y el Partido Comunista que ha mirado eso a la distancia y un poco desde la galería. Sí, yo dije hacer entretenido, no sé si entretenido, porque la política no es entretenida. Para mí sí, pero para ustedes también creo. No, tiene un signo de interrogación. ¿Qué va a pasar desde el 11 de marzo cuando, como se dice en la jerga militar y policial, los ministros anden de franco? Déjense de ser ministros. El 12 de marzo, Cuba va a estar en la agenda todo el semestre. Pase o no pase, si se va al régimen dictatorial o no. No, o sea, además se le puso en la cabeza a Donald Trump y va Claro. a estar ver. ahí durante todo el ¿Qué año. va a yo opinar creo. Camila Vallejo, por ejemplo, el 13 de marzo cuando le pregunten de Cuba? Cuando Cuando él la no sea pregunta ministro. sea a los periodistas, ¿usted cree, como dijo Janet Jara en la campaña, como dijo el presidente saliente, Gabriel Boric, que Cuba es una dictadura o no? Si ella dice que es una dictadura, entra en el grupo de los que, según Juan Andrés Lago, aunque lo desdija, yo escuché el stream y lo dijo clarito, No los podían que seguir en el partido. no pueden seguir el partido. Después dijo que había sido un malentendido, los medios hegemónicos. No, ya, pero además Hugo Gutiérrez lo dejó muy claro. Lo tiró. Entonces, ¿qué postura van a tomar los disidentes de Cuba dentro del PC? Que no es un tema, como dice Max, que no es un tema satelital, es un tema crucial en el espíritu del PC, los que se definen pro-cubanos y los que se definen ya ni siquiera pro-cubanos, pro-castristas, y los que se van a definir como ahora, revisando la historia, diciendo la verdad que ya fue y no podemos seguir apoyando a Cuba. Entonces, bueno, ahí ese parteaguas va a ser interesante mirar. Y cómo todo eso va a repercutir en un tema bien de fondo, que es la unidad o desunión de la futura oposición para enfrentar al gobierno. Claro. Porque, claro. porque el socialismo democrático está viviendo su propio proceso, va a vivir su propia travesía por el desierto, distinta a la del PC, marcada más por estas fricciones internas, distinta a la del Frente Amplio. Entonces, cómo todas estas discusiones, incluso esta discusión interna Claro. del PC, repercuten si la oposición va a ser una sola oposición, si van a poder tener un elemento, algunos factores aglutinadores. Yo creo que un factor, y en eso yo creo que eso explica en buena medida la jugada de Boric, un factor aglutinador eventualmente que va a ayudar a la unidad de la futura oposición es la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas. Sí. Claro, ahora yo creo que todo esto para, de alguna manera, si se puede decir de esta manera, son cuentas alegres para el socialismo democrático, porque está obligando al Frente Amplio, pensando en la configuración de la futura oposición, a tomar posición. Claro. En este espacio el Frente Amplio no se va a alinear con el Partido Comunista. Entonces lo que nosotros conocíamos como pro dignidad, hoy día está bastante cuestionado y difícil y cuesta arriba. Y por otro lado, el Frente Amplio solo, por sí mismo, no tiene capacidad ni de articulación ni de construcción de un relato que sea atractivo como futura oposición central al próximo gobierno. Y desde esa perspectiva, lo que nosotros probablemente vamos a ver en adelante es que va a haber una oposición principal que va a tener que ver con el socialismo democrático y el Frente Amplio, si se quiere, y una oposición marginal o, digamos, más bien con los pies bien puestos en la calle que va a tener que ver con el Partido Comunista. Y por lo mismo, esto para el socialismo democrático, esto le da poder al socialismo democrático porque deja algo huérfano al Frente Amplio, porque el Frente Amplio por sí solo no tiene la fuerza, más allá de que puede tener candidatos, pero no tiene la fuerza política para transformarse en un articulador del conjunto de la oposición. Entonces, noticia en desarrollo, pero capaz que no tengamos dos oposiciones por izquierda o por centro izquierda, sino que tengamos una fuerte y una mucho más, digamos, activista de la calle y que lo único que va a querer es confrontar al próximo gobierno y sin tener ninguna actitud de ser una oposición razonable, reformista, negociadora, ni nada de eso, sino que solamente confrontacional. Y ahí es donde el Frente Amplio queda en la estacada y tiene que tomar una decisión o una definición. Y el socialismo democrático queda con más fuerza porque le dice, bueno, vengan para acá, o están allá o están acá. Yo creo Ahora que Gabriel Boric, que va a ser el principal líder del Frente Amplio de aquí en adelante, junto con Tomás Bodanovich, la tienen clarita. Eso te iba a decir, los dos croatas, Exacto. Cuba es una dictadura, listo. Nada que decir. Yo estoy completamente de acuerdo con ese análisis, pero agrego lo que mencionaba antes. ¿Qué le pasa cómo queda el socialismo democrático si es que el día 14 de marzo el presidente de la República, José Antonio Kast, dice que no va a apoyar a Michelle Bachelet? Y salen todos juntos a defender y a sentir que esto es una afrenta
O sea, Michelle Bachelet representa al Partido Socialista, ni más ni menos. Sí. Entonces, eso puede complicar la intención de un sector del socialismo democrático de ser una oposición más moderada, más constructiva. Pero independientemente de eso, lo va a dejar al Partido Socialista o al socialismo democrático como el gran articulador de la oposición, porque todos se van a aglutinar en torno a la figura de Michelle Bachelet, y el Partido Comunista, si se aglutina, bueno, sumará, pero lo grueso, creo que mirando en adelante, y dada la injerencia que va a tener tanto Estados Unidos como lo que está pasando en Cuba en la política nacional, creo que en adelante el Partido Comunista se va a ir aislando de esta futura oposición, y la pregunta es qué van a hacer ciertos actores que hoy día no son los que tienen el poder dentro del partido, pero que sí son oficialistas, si se van a quedar en esa vereda o van a cruzar definitivamente a seguir un proyecto, no sé si se podría llamar socialdemócrata, socialismo democrático o frente amplista, como quiera, pero que ya reniega de todo tipo de dictadura en el mundo. Cristian Valdivieso, Max Colodro, Quique Mujica, nuestros columnistas en el día de hoy, conversando, analizando, debatiendo de política y actualidad. Ya estamos llegando 9:28 al cierre de este bloque. Y como de costumbre, antes de despedirlo y darles las gracias, por supuesto, algún recomendado que tengan. Quique. Sí, yo les recomiendo un reportaje hoy día que está en la edición del diario El País. Tiene suscripción SIDA. No sé si este está abierto, de la edición Colombia. Y un episodio realmente de locos. Cuenta la historia que estaban en el Consejo de Gabinete el martes, Petro y su ministro. Y a pito de nada, Petro muy tranquilo dice, oye, tengo algo que decir. Sí, me trataron de matar. Ah, sí. En un helicóptero. Tuve que estar 4 horas dando vueltas porque me trataron de matar. No contento con esto, dice, y se me olvidaba otra cosa. Me trataron de meter cocaína en el auto cuando iba a la reunión con Donald Trump. Va. Las dos cosas. No aportó ni un antecedente. No sé, nadie sabe si le preguntaron o no le preguntaron. Y El País cuenta que consultaron a fuente de inteligencia porque imagínate 2 acusaciones feroces que pasan así como si hubiera dicho, hoy me apreté el dedo en la puerta. Claro. Y ya, sigamos. Al menos puede mostrar que lo tiene morado, pero claro. Esto otro no hay ninguna prueba. Claro, cortita. Así como me trataron de meter coca al auto y me trataron de matar. Listo, y la vida sigue. Sí, increíble. Está buena, ¿eh? Sí. Está buena. Max. Yo quiero recomendar una entrevista reciente al expresidente del gobierno español, Felipe González. Una entrevista muy buena. Sí, polémica. Muy polémica, de hace 48, 72 horas. Está en YouTube, en la cual hace un análisis muy interesante de lo que está ocurriendo en España a raíz de los malos resultados que ha tenido el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, en las últimas autonómicas, y de lo que viene hacia adelante, de la perspectiva de un escenario donde se ha fortalecido mucho la derecha más radical de Vox, la derecha nacionalista, y el expresidente del gobierno español socialista hace una crítica durísima a lo que está haciendo la gestión del presidente Sánchez. Dice que no lo va a votar. Que no va a votar por él en la próxima elección general. Y lo otro que me impresionó que ha dicho, en este momento es mejor pactar con Vox. O sea, preferiría pactar con Vox, es decir, con la derecha radical, que con los representantes, el brazo político de la ETA, que es Bildu. Increíble. Una entrevista súper interesante que además tiene, a mi juicio, ciertas relaciones con lo que plantea Cristian, el tema del socialismo democrático al final. ¿Dónde está? ¿Con quién se relaciona? ¿Con quién está dispuesto a hacer alianza? Es una cosa que tiene, la verdad, visos bien interesantes también para lo que estamos viviendo en Chile. ¿Y Cristian, tú recomendó? Oye, rápidamente, algo bastante más liviano. Le voy a recomendar una serie de Netflix que se llama Él y Ella. No sé si la han visto, una serie... No, solo en titular, todavía no ha entrado. Es bien entretenida porque parte como un thriller clásico, y de pronto empieza a devenir en una interpretación respecto de la historia y de cómo la historia de cada uno termina condicionando nuestra historia pasada, nuestra historia presente. Y también, de alguna manera, como a propósito de los relatos, como la interpretación o el relato que cada uno se cuenta respecto de un mismo hecho objetivo termina siendo la propia subjetividad lo que impera, y donde la verdad o la realidad no existe. Es muy reciente, está recién estrenada ahora en enero. Son solo 6 capítulos, corre muy rápido. Está en Netflix. Está en Netflix, y se agradece esta serie de 40 minutos por capítulo, y además son solo 6 capítulos y se resuelve, y es muy entretenida y te mantiene muy activo y energizado mirando la serie. Así que algo bueno para vacaciones. Perdón, me metí a Netflix para... Estaba buscándolo. Tenía la bocina abierta. His and Hers.